Conspiranoia para principiantes con Demian Aiello. ¿Qué estabas haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Te acordás de dónde estabas cuando te enteraste? Salvo que seas centennial, seguro que sí. El 11 de septiembre de 2001 fue uno de esos días que quedaron grabados en la memoria colectiva de casi todo el planeta. Las Torres Gemelas, esos íconos distintivos en las postales de Nueva York, ya no existían más. La imagen con la que crecimos había cambiado, y como solemos hacer siempre los humanos que tomamos la parte por el todo, viendo las ruinas de ese par de edificios por televisión, tuvimos la sensación de que el mundo entero ya no sería igual. La caída de las Torres Gemelas es un tema muy sensible y por eso este es un capítulo más largo. Mucha información seleccionada y datos de los buenos, porque como dijo el teórico Kapuscinski en uno de sus ensayos sobre periodismo, si vas a mandar fruta, al menos que tenga jugo. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001? En varios noticieros tenían preparados informes por el aniversario de la caída de Allende en el golpe de Estado de Chile en 1973, pero nadie sospechaba que otro tipo de caída sería la noticia del día. Cerca de las 9 de la mañana, un avión de pasajeros de American Airlines se estrelló de lleno en la torre norte del emblemático complejo de edificios conocido como el World Trade Center, o Centro Mundial de Comercio, en Nueva York, Estados Unidos. El desconcierto era total. ¿Fue un accidente? ¿Fue intencional? ¿Fue Superman? A los pocos minutos, un nuevo avión se estrella contra la Torre Sur a la vista de toda la población que para ese momento estaba como hipnotizada, siguiendo en vivo y en directo desde todo el mundo cómo salían humo y llamas de la primera torre. Ahora sí que no quedaban dudas. Era un ataque terrorista. No pasó mucho tiempo hasta que en los medios comenzaron a circular las primeras noticias basadas en indicios y rumores sobre que los aviones habían sido secuestrados por un grupo de talibanes, miembros de una organización terrorista llamada Al-Qaeda y comandados por un hasta entonces desconocido Osama Bin Laden. Desconocido y no tanto. De hecho, en la película Hannibal, la secuela de El silencio de los inocentes, que salió en el año 2000, en un momento enfocan la página de los más buscados del FBI y Bin Laden aparecía segundo, justo detrás de Lecter. Lindo detalle, pero si hablamos de guiños jugosos a Bin Laden y a sus amigos en el cine de Hollywood, hay un antecedente mayor en una película de 1988, Rambo 3. En esta tercera parte de la saga, el personaje de Stallone, John Rambo, está retirado y viviendo casi como un monje en no sé dónde, hasta que se entera que los soviéticos tienen secuestrado a su amigo el coronel, interpretado por Richard Crenna. Entonces, Rambo viaja hasta Afganistán para rescatarlo. Y en Afganistán, ¿quién ayuda a Rambo, es decir, a los buenos del Imperio norteamericano, a luchar contra los comunistas malos del Imperio soviético? Respuesta: los mujahidines. Es más, la dedicatoria final en los créditos de la película original dice: para los valientes combatientes mujahidines de Afganistán. Aunque en ediciones posteriores, en video y en DVD, la cambiaron por una menos comprometida, dedicada a la gente valiente de Afganistán. Los mujahidines son tipos que creen explícitamente en la yihad, la guerra santa en nombre de Alá. La CIA reclutó, entrenó y les dio armas a más de 30.000 yihadistas internacionales. El más famoso de todos esos que lo ayudaron a Rambo fue Osama Bin Laden, que en esos años creó su red Al-Qaeda como una especie de coordinadora de inteligencia de todos estos mujahidines que andaban dando vueltas por ahí. Al-Qaeda significa literalmente base. Unos dicen que es por base de datos, pero el propio Bin Laden en un reportaje reveló que el nombre se dio por casualidad. Es porque así llamaban al campo donde entrenaban al principio. Típico caso de era una joda y quedó. Podríamos decir que hay dos grandes ramas conspiranoicas sobre este asunto de pensar al gobierno norteamericano como responsable del atentado. Están los que dicen que fue una demolición controlada, que estaba todo preparado y que fue el propio gobierno quien llevó adelante todo el plan. Ejemplo clásico de atentado de falsa bandera, atacarse uno mismo para decir que fue otro. Y también están los que piensan que no fue el gobierno quien perpetró el atentado, pero sí ellos sabían lo que iba a pasar y aún así permitieron que sucediera. Algo parecido a lo que sostienen sobre Pearl Harbor: dejar que te ataquen para poder entrar en guerra sin que la población te cuestione. En realidad son tres ramas. Están los que no creen ni siquiera que haya habido aviones involucrados en el ataque de las torres y dan por sentado que todos los videos son falsificados. Googleen No Plane Theory.
Me hace acordar a la película Wag the Dog, donde Dustin Hoffman hace de director de cine y Robert De Niro, que es funcionario del gobierno, le pregunta si había visto no sé qué bombardeo de la guerra del Golfo y él dice: yo estaba en el estudio el día que hicieron esa toma. Era una maqueta con escala 1 a 10. ¿En serio?, pregunta Dustin Hoffman. Y De Niro le contesta: nunca lo vamos a poder saber. Autoatentado o no, la mayoría coinciden en que el ataque contra Estados Unidos el 11 de septiembre sirvió también como pretexto para impulsar algo que llamaron Guerra contra el Terror, en la cual aún hoy participan muchos países y en la cual somos todos potenciales terroristas. Ya que al toque aprobaron la ley patriota con la que, si a la CIA se le canta, puede allanar, requisar y detener a cualquiera sin necesidad de una orden judicial. La seguridad en los aeropuertos se intensificó y ahora no solo no podés llevar armas ni bombas a los aviones, tampoco te dejan llevar pasta dental o cremas arriba del vuelo. Amén de que te hacen sacar los zapatos y te escanean hasta los huesos. Bueno, si no tenés nada que ocultar, ¿cuál es el problema de que te escaneen de arriba abajo? Pórtate bien, hacé la fila detrás del cordón y no te muestres impaciente que ya te llaman por el numerito. Que el sistema te quiere cada vez más manso, ya lo sabemos. Pero ¿sabemos quién estuvo detrás de los atentados a las Torres Gemelas? Porque la historia oficial está bastante cuestionada. Según organizaciones como Pilotos por la Verdad en el 911, Arquitectos por la Verdad en el 911 y varios técnicos independientes, esos aviones no podrían haber penetrado jamás en la estructura de los edificios. Las torres no se deberían haber derrumbado con ese impacto y mucho menos haber caído en el tiempo en el que cayeron. De hecho, hay varios misterios sobre el atentado que me gustaría revisar. Por ejemplo, la caída del edificio 7. El World Trade Center estaba formado por las Torres Gemelas y varios edificios más. Uno de ellos, otro, se desplomó sin razón aparente el mismo día que cayeron las torres. 5:30 de la tarde, los 47 pisos que, vale aclarar, no habían sido impactados por ningún avión, se desplomaron en caída libre. Así nomás. ¡Pum! Según los expertos, la estructura no tenía los suficientes daños como para hundirse de esa manera. Muchos concuerdan en que la forma en la que se vino abajo luce sin dudas como una demolición controlada. Pero, ¿por qué lo tirarían? Algunos conspiranoicos sugieren que ahí funcionó el centro de operaciones que coordinó todo el tema de la demolición original de las Torres Gemelas y por eso lo derribaron, para ocultar pruebas. Pero, ¿qué había antes en el edificio 7? Bueno, entre los varios organismos que funcionaban ahí podemos destacar el Servicio Secreto de los Estados Unidos, parte de la CIA y la IRS, que es como la AFIP de ellos. Había un búnker del alcalde, estaba la sede de American Express y había un montón de otras oficinas de finanzas y del gobierno. Sospechar que alguno de esos podría beneficiarse si acaso se llegara a perder algún expediente o se quemara alguna carpeta en esa terrible tragedia es ser muy mal pensado, ¿no es cierto? Bueno, aún dando por sentado que el impacto del avión y el incendio hicieron colapsar las torres, no se explica por qué caen de esa manera vertical tan ordenada, a esa velocidad y causando el mínimo daño en las manzanas que lo rodeaban. No se olviden que muchos de los testigos y varios trabajadores del propio edificio juran haber escuchado múltiples explosiones en el sótano y en otros pisos. En numerosas fotos de las ruinas del World Trade Center se pueden apreciar columnas cortadas en diagonal, algo típico de la demolición controlada, aunque podría ser que las hayan cortado después de la caída. Muchos dicen que se encontró también una sustancia llamada nanotermita, que es capaz de fundir el acero casi de inmediato. Le preguntaron sobre el asunto a Noam Chomsky, el famoso intelectual, y dijo: hay gente que pasa una hora en internet y cree que sabe mucho de física, pero no funciona así. Ah, cállate, Chomsky, le contestaron los conspiranoicos. Otro de los puntos increíbles del asunto es que, por ejemplo, la BBC de Londres y la CNN informaron en directo del derrumbamiento, pero 20 minutos antes de que sucediera. Más. ¿Podés creer que el día de los atentados no fue a trabajar ninguno de los principales banqueros y directivos que a diario ocupaban sus oficinas en las Torres Gemelas desde temprano? Faltaron todos. Justo. Los escombros de las torres caídas fueron vendidos en tiempo récord. El alcalde Rudolph Giuliani puso en marcha un operativo de logística gigante para remover los escombros de las calles de la ciudad lo antes posible. Luego, esos mismos escombros fueron vendidos y enviados en barcos a China, Malasia, India y Corea del Sur. ¿Para qué? ¿Quién lo sabe? Además, se supone que los pilotos suicidas eran inexpertos. ¿Es posible que unas personas que apenas recibieron una instrucción de vuelo muy rudimentaria pudieran hacerse con el control de un sofisticado avión de pasajeros, conducirlo a través de muchos kilómetros y maniobrarlo hasta llegar a dárselas de lleno contra un edificio en particular?
No sé, te la dejo picando. También se dijo que de los 16 supuestos secuestradores suicidas, 9 aún estaban vivos en Arabia Saudita, pero tranquilamente podrían ser homónimos. También hay registros de algunos movimientos extraños en la bolsa de comercio un par de días antes de los atentados, sobre todo con las acciones de las compañías aéreas que luego estarían implicadas en los ataques. Se ve que es verdad que las manos grandes tienen información desde adentro. A mediados de julio de ese año, el dueño de las Torres Gemelas, Larry Silverstein, contrató un seguro para el edificio con 22 compañías distintas por $3.500 millones en caso de daños de propiedad e interrupción de los negocios por ataques terroristas. Qué casualidad agregar esa cláusula. Igual, a la hora de cobrar, hubo una disputa sobre si, desde el punto de vista del seguro de cada edificio, se consideraban 2 ataques o solo uno. Silverstein decía que eran 2, obviamente, para poder cobrar los 7.000 palos que eso representaba. Al final, en la corte llegaron a un arreglo y le pagaron solo $4.500 millones. Nada mal. Después está el tema ese del pasaporte que encontraron en los escombros. Un documento de identidad que al parecer sería de uno de los secuestradores que iban arriba del avión. El gobierno dijo que se había recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Satam al-Sukami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. ¿Salió volando en la explosión o alguien lo dejó plantado ahí? Es pregunta. Pero no solo de Torres Gemelas viven los terroristas. Que existía otro avión secuestrado nos enteramos por Barbara Olson, una abogada de 45 años, esposa de un alto funcionario del gobierno de Bush. Ella es la que supuestamente llamó al marido desde este supuesto avión que supuestamente se estrelló contra el Pentágono. Aunque hay rumores de que Bárbara sigue viva y viaja por el mundo con otra identidad. De hecho, si googleás un poco, podés encontrar noticias de que en 2005 la arrestaron tratando de cruzar la frontera entre Alemania y Polonia, llevando varios fajos de dinero falso y un pasaporte del Vaticano. En el informe oficial aparecen registros de varias llamadas de otras personas a sus familiares, pero son muy poco creíbles. Por ejemplo, hay una que llamó a su mamá para avisarle que estaban secuestrando el avión en el que viajaba y se presentó con nombre y apellido. Raro. Hola mamá, soy Demiana Hielo. ¿Qué haces? Te llamo porque estamos acá secuestrados en un avión, estamos a punto de protagonizar una conspiranoia. Por otra parte, el agujerito ese que dejó al costado del Pentágono es tan chiquito que no se corresponde con el tamaño de un avión Boeing 757 del que no quedaron ni restos. Para hacer aún más turbio el acertijo, sea lo que fuere que impactó contra el Pentágono, no fue registrado por ninguna de todas las cámaras de seguridad del edificio, y las imágenes grabadas en los comercios cercanos fueron inmediatamente secuestradas por el FBI. El informe oficial dice que en ninguno de los 85 videos incautados se puede ver el avión llegando ni el impacto contra el edificio. Solo mostraron unos fotogramas de antes y otros de después del choque. Según ellos, el momento justo no llegó a captarse en video porque el avión iba más rápido de lo que graban las cámaras. Esa sí que no te la cree nadie, ¿eh? Dale, siga, todo pelota. También está el tema del vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión que participó del atentado. Es en el que supuestamente los pasajeros se amotinaron y tomaron el control de la nave, estrellándola ellos mismos contra un descampado en una zona rural a las afueras de Pensilvania. Algunas teorías afirman que en realidad fue derribado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero al igual que en el Pentágono, en la zona no había cuerpos, ni sangre, ni equipajes, ni restos casi del avión. Solo un pequeño agujero humeante. Tampoco me quiero olvidar de la traductora del FBI encargada de descifrar unos mensajes en código, quien aseguró que ya desde abril de 2001 había mensajes alertando de un atentado terrorista contra las Torres Gemelas que se llevaría a cabo usando aviones secuestrados como armas. Cualquier otro día, el gobierno habría enviado cazas a interceptar cualquier vuelo civil que se desviase de su rumbo. 15 minutos máximo deberían tardar. Sin embargo, esa mañana el radar y otros mecanismos de respuesta de las fuerzas aéreas estaban desactivados por mantenimiento. Mirá qué casualidad. Y los 4 aviones secuestrados pudieron burlar la seguridad del espacio aéreo más protegido del mundo durante casi 2 horas. Si bien en una primera grabación de video en 2001, Bin Laden niega cualquier responsabilidad en los ataques de las Torres Gemelas en Nueva York, más tarde, supuestamente en una cueva de Afganistán, se encontró otro video en el que sí confirmaba su culpabilidad. Pero, ¿qué pasa? Los conspiranoicos dicen que este segundo video es un montaje burdo y escenificado. El tipo que sale ahí no es Bin Laden, de hecho ni siquiera se le parece.
Y si te fijas, ves que está escribiendo una nota con la mano derecha y todo conspiranoico de ley que se autopercibe informado sabe que en realidad Bin Laden era zurdo. Después aparecieron otros videos, son como 15 los reconocidos oficialmente por la CIA, pero ¿quién va a creer en ellos si están llenos de incongruencias? Además, la única verdad es la realidad. En la propia página web del FBI le atribuyen a Bin Laden varios atentados terroristas, pero no el ataque a las Torres Gemelas. De hecho, sobre el tema afirman, y cito entre comillas, no existe evidencia tangible que conecte a Osama Bin Laden con los hechos del 11 de septiembre de 2001. Cierro comillas y agrego, ¡buah! El 1 de mayo de 2011, el presidente electo de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, anuncia en cámara cómo estaba orgulloso de haber dado la orden de matar a Bin Laden en un operativo militar en Pakistán. El 2 de mayo de 2011, a menos de 24 horas de haber sido asesinado, el cuerpo de Bin Laden es envuelto en una sábana blanca y echado al mar por una rampa sin que nadie viera los restos ni se tomara alguna foto del cuerpo o del rostro. Insertar emoji con carita de duda. Desde obituarios en su momento en diarios locales hasta la declaración en 2002 del entonces jefe de contraterrorismo del FBI confirmándolo, hay varios indicios fuertes para sospechar que Osama Bin Laden en realidad murió en diciembre de 2001 después de haber sido internado para someterse a un tratamiento de diálisis en un hospital pakistaní. Hay conspiranoicos que a veces sostienen muchas historias sobre el 11S que son delirios, ya lo sé, como esos que dicen que si doblás un billete de $20 de una manera especial se puede ver la imagen que profetiza el atentado. Qué sé yo, a la gente le gusta creer esas giladas, son hasta simpáticas, pero repasando la lista de las cosas que hablamos antes, decime si no hay un par que no te cierran. Con el ataque que sucedió hace 20 años, el 11 de septiembre, quedó inaugurada la primera gran conspiranoia del siglo XXI. ¿Cuál será la segunda? Igual ya sabés, a mí no me creas nada. Mejor andá y googlea vos.